¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Estamos por comenzar una sesión de lengua materna español de primer grado. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en nuestra programación. Esperamos que todo marche lo mejor posible en sus casas y con sus familias. Les recordamos que durante estos días es muy importante colaborar con nuestros seres queridos en todo lo que haga falta, siempre con disposición y empatía. También les sugerimos que los inviten a reflexionar y platicar con ustedes acerca de lo que veremos en esta emisión. Su participación va a complementar muchísimo el aprendizaje. Aprovechen esta oportunidad. Antes de iniciar, tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les pueden surgir. Todo es importante. Al final de cada transmisión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. Ahora pasaremos al tema de esta ocasión, haciendo un poco de memoria. En sus años como estudiantes, ¿han tenido oportunidad de desarrollar sus habilidades creativas al escribir? ¿Alguna vez han redactado un cuento? ¿Qué recomendaciones le darían a alguien que quiere escribirlo? ¿Qué pasos creen que se deban seguir para crear un cuento? En este programa les daremos algunas estrategias generales para escribir. Reconocerán elementos que deben considerar para crear una trama e identificarán la importancia de establecer causas y consecuencias de los acontecimientos en un cuento. Es hora de que retomen lo que saben sobre cuentos y recuerden algunos de sus favoritos, con la finalidad de determinar los elementos que les van a servir para escribir uno propio. En este primer video observarán algunos elementos esenciales que hay que considerar para plantear la escritura de un cuento. Apunten los consejos de los autores. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. En esta ocasión cocinaremos algunas estrategias narrativas usadas por autores reconocidos en nuestra sección Esta palabra ya se coció. Pepe Papas, ¿nos puedes preparar una receta para escribir un buen cuento? Claro que sí. Hay muchas recetas para escribir cuentos y cada autor tiene su propio método. Te propongo que revisemos distintas estrategias de varios escritores. Esta guía nos permitirá encontrar nuestra propia receta. Antes de comenzar con la preparación del platillo, hay que saber que escribir un cuento se asemeja a cocinarlo, ya que se requiere seguir una serie de pasos para llegar a la versión final. Así lo describe la cuentista puertorriqueña Rosario Ferré en su texto La cocina de la escritura. ¡Aprenderemos de los grandes! Así es. Comencemos con los ingredientes. La lectura, hábito que nos abrirá las puertas de la literatura. El subgénero en el que deseamos que se desarrolle la historia. La trama, que es lo que sucederá al inicio, en el desarrollo y en el final. Los personajes, cómo serán los protagonistas, antagonistas y secundarios. El ambiente, es decir, dónde y cuándo se desarrollará la historia. Y el ingrediente final, que es muy importante, la revisión del cuento. Ya cuento con todos los ingredientes. ¿Qué sigue? Comienza la preparación. El punto de partida y de sazón de nuestra receta es la lectura. Esto es lo que recomienda el escritor estadounidense de ciencia ficción, Ray Bradbury. Engulle obras literarias de calidad para así ampliar las herramientas con las que luego podrás crear las tuyas. Vive en la biblioteca, no en tu computadora. El siguiente paso es decidir qué subgénero queremos desarrollar. Policíaco, cuento tradicional, ciencia ficción, terror, aventura, histórico, etc. Para ayudarnos, podemos llevar una libreta a donde vayamos y hacer lo que recomienda la escritora española Rosa Montero. Toma notas de las cosas que te llamen la atención o te emocionen y déjalas crecer en la cabeza. Luego, comienza a escribir un texto en torno a una de estas ideas. Después, seguimos con la preparación y cocción de la trama.
Para que su sazón sea lo mejor, es indispensable un buen inicio. El escritor dominicano Juan Bosch recomienda: No importa que el cuento sea subjetivo u objetivo, que el estilo del autor sea claro o oscuro, directo o indirecto. El cuento debe comenzar interesando al lector. Y para adobar el desarrollo del cuento, la escritora inglesa Virginia Woolf aconseja: No hay que apresurarse. Hay que ensayar la trama lentamente, sin forzarla. Así encontraremos nuestros propios ritmos para hacer fluir la historia. De este modo, llegaremos al desenlace y al punto de cocción de nuestro platillo, donde por fin conoceremos la resolución del conflicto. Ahora, para condimentar a los personajes, puede ser útil una breve descripción de las características físicas y psicológicas de cada uno. Y para guiar sus acciones, el escritor uruguayo Horacio Quiroga sugiere: Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. Después, movemos lentamente y situamos a los personajes en un ambiente donde existen, viven o se mueven. Falta nuestro último ingrediente. Hay que probar y revisar el escrito las veces que sea necesario para verificar lo que explica el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. En el cuento no debe haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. ¿Y así termina? No, les voy a dar mi ingrediente secreto para que no nos quede picoso. En la corrección del texto también hay que agregar un poco de tiempo, como sugiere el cuentista ruso Anton Chekhov. Parta el relato en un baúl, un buen tiempo, y después vuelve a leerlo. Entonces lo verás todo más claro y sabrás que debes cambiar. Parece que ya está lista la receta. A ver. ¡Sí, ya está! Esta palabra ya se coció. Gracias, Pepe Papas. Seguiré estas recomendaciones. Ya quiero llegar a casa y escribir. Hasta la próxima y felices cuentos. Estoy de acuerdo con lo que recién vimos. Siempre que escribimos un texto debemos dejarlo reposar para poder hacer una buena revisión. Y también es esencial leer muchos libros para tener buenas ideas al escribir. Pero, ¿sobre qué vamos a escribir? ¿Cuál va a ser el argumento de nuestra historia? Con el siguiente segmento en video, conocerán algunas estrategias para escribir la trama de un cuento. Pongan especial atención a los ejercicios de escritura para enfrentar la hoja en blanco. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. Amigos y amigas, ¿han practicado la escritura de cuentos? ¿Les gustaría conocer estrategias para escribir una trama coherente? Hoy les tengo una receta para chuparse los dedos. Estrategias para escribir la trama de un cuento. ¿Trama? Sí, trama. Es decir, los hechos, los acontecimientos de una historia narrados de manera ordenada. Antes de cocinar este platillo, es importante mencionar que al enfrentar la hoja en blanco para escribir un cuento, resulta provechoso hacer ejercicios de escritura. Por ejemplo, ir al baúl de los recuerdos, elegir una anécdota personal y contarla por escrito, o tener una libreta de notas y apuntar todas las ideas y experiencias que se nos vayan ocurriendo en un día. Los ingredientes son la definición del contenido, es decir, sobre qué vamos a escribir, el orden del contenido, que es el ingrediente que nos da la estructura de nuestra historia, el objetivo de la narración, es decir, a dónde queremos llegar con nuestra trama y cuál será la conclusión de la historia. Es importante considerar 3 procesos de cocción: planificación, revisión y corrección. Definición del contenido, orden del contenido y objetivos de la narración. ¿Con eso podemos escribir una buena historia? Sin duda, el primer paso es seleccionar e incorporar nuestro ingrediente. Por ejemplo, definición del contenido. En este caso,
Vamos a escribir sobre una cocinera que quiere concursar en un importante festival de gastronomía. Para que nuestra narración tenga una buena consistencia y quede bien sazonada, le agregamos las siguientes preguntas muy bien esparcidas. ¿Quién es el protagonista? ¿Quiénes son los demás personajes y qué hacen? ¿Qué hace o qué quiere hacer el personaje principal? Hay que cuidar que las acciones del personaje principal sean coherentes y que la ambientación concuerde con el tipo de personajes y con la historia que se cuenta. También hay que cuidar que el lenguaje que se utilice sea acorde con el momento en que se ambienta el cuento. Si la historia se desarrolla en el siglo XIX, los personajes, a menos que el texto sea paródico o absurdo, deben hablar con el lenguaje de esa época. El siguiente paso para la preparación es agregar el orden del contenido. En este punto ordenamos lógicamente los hechos, las motivaciones y las acciones del personaje principal. Que los hechos se vayan sucediendo de forma lógica significa que todo lo narrado tiene un antes del que proviene y un después al que se dirige. Por ejemplo, desde joven la cocinera deseaba ir al festival en el que participó su bisabuela y ser tomada en serio por su familia. El paso siguiente es integrar el objetivo de la narración. Para sazonar este ingrediente, le agregamos la siguiente pregunta, que es un condimento muy especial: el secreto de mi abuela. ¿Qué le ocurrirá al personaje principal? Este ingrediente le va a dar un sabor exquisito al guisado y coloca al personaje principal en la dirección adecuada para llegar al fin de la trama. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque detona la historia, la situación central que se debe resolver al final. ¿Cómo concluirá el cuento de la cocinera? ¿Logrará su objetivo? ¿Por qué es necesario revisarlo? Para verificar la ortografía, comprobar la coherencia del texto y confirmar que las acciones de los personajes tengan un orden lógico y que el final sea verosímil, es decir, que corresponda con el subgénero en el que se escribió el resto de la obra. Por último, ajustamos todos los elementos que no funcionan y que identificamos durante la revisión. Es importante comprobar y corregir la coherencia y ortografía del texto las veces que sea necesario, hasta que el guisado quede perfecto. Y esta palabra ya se coció. Felicidades, Pepe, por un guisado tan exquisito. Este fue su programa Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Como acaban de darse cuenta, parte de la planeación de un cuento consiste en determinar qué vamos a escribir, en qué orden lo vamos a contar y cuál será la conclusión de la historia. ¡Qué interesante! Entonces, es muy común que el escritor conozca el final de la historia desde que empiece a escribir, ¿no? Exactamente. La escritura de un texto se compone de 3 procesos: planificación, revisión y corrección. Así que demos paso al próximo video, que les ayudará a relacionar los sucesos de su cuento de manera lógica. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en esta palabra ya se coció, Cayetana Comino y Pepe Papas nos enseñarán a preparar una receta deliciosa para deleitar a los paladares más exigentes. ¡Lo logramos! ¡Llegamos justo a tiempo! Hola a todos. Vamos a preparar causas y consecuencias en el cuento. ¡Qué rico! ¡Ya la quiero probar! Para que nuestro platillo quede bien integrado, hay que tener en cuenta lo siguiente: cómo escribir una narración en la que los acontecimientos se relacionen entre sí de manera lógica. Al iniciar nuestro proceso de escritura, debemos encadenar en forma causal los hechos del cuento. Nuestra receta señala que todo ocurre
por alguna razón o causa que tiene consecuencias o provoca efectos. Yo te ayudo, Pepe. Apunten los ingredientes. La receta es muy sencilla. Nuestro texto narrativo se compone de una serie de acontecimientos encadenados y relaciones de causa-efecto entre ellos. Como cocineros de textos, debemos decidir qué sabor tendrán estos. La causalidad nos hará relacionar un acontecimiento con otro. Podemos elegir entre muchas opciones. Comencemos a preparar la receta y a condimentar la historia. Tomemos un personaje y una situación para escribir un cuento. Por ejemplo, Cayetana recibe una carta. Ese es el acontecimiento y tenemos 3 posibilidades para que se presenten las relaciones de causa-efecto en la narración. A. La carta dice que un pariente ha muerto y le ha heredado una casa. B. La carta dice que debe realizar un viaje para visitar a un pariente que está enfermo. C. La carta contiene una invitación a la boda de su hermano a quien no ha visto en mucho tiempo. Imaginemos los posibles efectos para Cayetana y las maneras de cocinar y construir la trama a partir de cada una de estas 3 acciones. A. Recibir como herencia una casa embrujada. B. Viajar tarde y encontrar que su pariente ha muerto. C. Asistir a la boda de su hermano y descubrir que la novia es un cyborg. Al elegir las opciones A, B o C, nuestro texto provocará diferentes efectos o sensaciones. Las decisiones del personaje, sus avances, los obstáculos que enfrenta y el desenlace de la historia tendrán un efecto distinto en cada caso. Algo importante en nuestra receta es distinguir entre el orden en que han ocurrido los acontecimientos narrados y el orden en que se presentan en el cuento. Muy buena observación, Cayetana. En el cuento clásico, por ejemplo, todas las causas y consecuencias son conocidas, porque no puede quedar ninguna acción o situación sin resolver. La causa inicial y el efecto final se narran de forma cronológica, es decir, los acontecimientos se ordenan de principio a fin. En el cuento fantástico y el cuento policíaco, la relación causa-efecto es muy importante en el desarrollo de la trama. En este tipo de relatos se mantiene a lo largo de la narración un enlace lógico de acciones y sus consecuencias, que ayudan a construir el modelo suspenso en el cuento policíaco y las situaciones enigmáticas en el fantástico. Para completar y terminar nuestra escritura, es básico aderezar nuestros textos agregando conectores de causa-efecto. Por ejemplo, por consiguiente, puesto que, en consecuencia. Cayetana, dime qué te pareció la receta de hoy. Ay, como siempre, Pepe, te sacaste un 10. La clave para que quedara riquísima fue no olvidar que las acciones narradas están encadenadas unas con otras. Muy bien, Cayetana. En el principio de causalidad, toda acción tiene una consecuencia y toda consecuencia es la respuesta a una acción previa. Y esta palabra ya se coció. ¡Qué bien huele! Esto fue su programa Cocina de Autor. Muy pronto tendremos otra deliciosa receta en su segmento Esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! Ahora que ya saben que es indispensable establecer causas y consecuencias en los acontecimientos de un cuento, Ha llegado el momento de que ustedes inicien la planeación de su propia creación literaria. Les sugerimos tomar notas sobre los temas que les interesan y que escriban varios borradores antes de la versión final. pero primero conviene reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cuál de las estrategias generales para escribir les gustó más? Recuerden algún cuento que conozcan muy bien. ¿Cuál es la trama? Elijan un conector de causa-efecto.
¿cómo lo utilizarían en una oración? ¿En qué consiste la revisión de un texto? ¿Qué acontecimiento han pensado integrar en su cuento? ¿Cuáles serían sus causas y sus consecuencias? Guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. Agreguen también las ideas que más llamaron su atención y las que hayan surgido de los videos presentados. Todo ese material servirá para compartirlo en clase, cuando vuelvan a las aulas. Y tengan en mente que para ser buenos escritores, primero tienen que ser buenos lectores. Así que les invitamos a leer cuentos de diversos subgéneros, épocas y autores. Les recomendamos incluir en sus lecturas el libro Cuentos Mexicanos, que recopila los relatos de varios escritores. Esta obra, que forma parte de la serie Libros del Rincón, les será de utilidad para identificar en sus narraciones los acontecimientos, causas y consecuencias. Hemos llegado al final de esta emisión. Deseamos que disfruten escribiendo su cuento y que nos sigan acompañando en la programación de Aprende en Casa mientras termina la contingencia. Sigan en sintonía. ¡Hasta pronto!